materializa tanto el pensamiento que se mezcló con el sentimiento que recién sale por la boca. No, Tiene un y el lenguaje significado. no es inocente. Dicen que el lenguaje no hablado es el 70%. Tenemos una ¿cierto? parte del lenguaje que es absolutamente consciente, o que hacemos consciente, y una parte de selección de términos en el lenguaje que es absolutamente inconsciente. ¿Qué dije, qué no dije? ¿Me pasé, no me pasé? En esta autorreflexión que podemos hacer en algún momento. Che, me zarpé con tal cosa. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Qué placer verlas de nuevo. Hola, ¿cómo están? Bueno, igualmente, Benja. Hola, Marisol, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, chicos. Un gusto estar acá otra vez, un gusto de nuevo abrir el espacio a nuestras conversaciones y abrir el espacio a más conversaciones con los que se animen a charlar con nosotros. ¿Qué tema traemos para hoy? ¿Saben, chicas? No les cuento. Ese es tu ámbito de sorpresa. Vos siempre nos arrojas la pregunta y nosotros hacemos más preguntas. Bueno, excelente, porque vengo cargado, pero a full hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, todo el día, todo el tiempo, pero pocas veces lo observamos o le prestamos atención, que es el lenguaje. Y no es ¿cómo es? No es la asignatura lengua de la escuela, no estamos hablando de eso, estamos hablando... Bárbara, y eso que estamos con una profesora de letras, ¿no? Es verdad, que nos puede dar cátedra. Y sí, puede que tenga mucho que ver, No se trata de analizar sujeto y predicado acá, ¿no? No es gramática. Bueno, entonces la idea es abordar el lenguaje desde distintos aspectos, ¿cierto? En primer lugar, esto que dijiste, Benja, desde a un principio es extremadamente importante. Es ¿cuánta importancia le damos al lenguaje? ¿Cuánto creemos que vale el lenguaje en nuestra vida? ¿Y cuánto creemos que ayuda a generar nuestra realidad? O simplemente, o es exactamente lo mismo manejarme en la verdad, en la mentira, en el juicio, en lo absolutamente diplomático y rígido, o en lo sentimental. Sí, y también va a la parte mágica de la lengua. No solamente la lengua y la frase y la estructura de frase que puedes llegar a ejecutar la mente consciente a través del cerebro y de nuestro encadenado de pensamientos, sino toda esa semántica, toda esa semiótica, todo ese sentir, toda esa emocionalidad, toda esa energía que ponemos en determinada frase que representa a veces la creencia, determinada frase que representa a veces la manera en la que dictaminamos nuestra vida. Entonces, en ese punto es mucho más mágico y mucho más representativo el lenguaje. ¿Sí? Yo siempre trato de ser muy cuidadosa con los términos porque no se dice lo mismo y no quiero decir lo mismo y no le explico lo mismo al subconsciente estructurando la frase de una manera o de otra, ¿no? Habrán escuchado, no sé si ustedes, pero si no, bueno, les cuento, habrán escuchado que todo aquello que sigue a la palabra yo o que habla de mí tiene vital importancia para el subconsciente, porque lo toma como real, lo asume como dictamen. ¿Qué les parece eso? Es increíble, vos sabés que estas cosas que hablamos cotidianamente, por ejemplo, el yo debo, ¿no es cierto? O tengo. Que. Exacto. ¿No? Y entonces inconscientemente ya viene la obligación impuesta y el no darme opción a otra realidad y el como autoimponerme, ¿no es cierto? Entonces, si me acostumbro a decir de otra forma, como elijo hacer tal cosa o voy a preferir esto, aunque sé que
aunque sé que es simplemente lenguaje, ¿no? Pero realmente el lenguaje termina teniendo una repercusión tan importante en la realidad de cada uno, porque es el que de alguna manera pone a la vista o materializa tanto el pensamiento que se mezcló con el sentimiento y que recién sale por la boca, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene tanta importancia. Permítanme traerle, chicas, desde el coaching ontológico, uno de los libros de cabecera con Máximo es Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, que tiene 3 postulados, que el primero es que interpreta a los seres humanos como seres lingüísticos. El segundo es el lenguaje es generativo, lo saca de la categoría únicamente descriptivo, o sea, crea realidades. Y el tercero es que el ser humano se crea en y a través del lenguaje. Para mí, ese libro y estudiar todos los actos lingüísticos que también describe y todo, es como estudiar un manual de instrucciones de la vida. Y cuando aprendes a administrarte esos actos lingüísticos de forma adecuada o hacer pedidos correctos, hacer preguntas con propósito, si emitís un juicio que esté o fundado o antes de emitirlo ya te lo autocuestionás, te cambia el juego de la vida para mí y te genera otras realidades. Yo creo que tal cual lo estás diciendo, me parece tan hermoso, por ahí a lo mejor si lo ponemos en un ejemplo práctico, es en un niño que a través del lenguaje podés decirle continuamente cosas bonitas, ¿no? Como qué lindo tu dibujo, qué bien que trabajaste, qué organizado que estuviste, estás brillante, estuviste muy inteligente. O si no, también podemos decirle cosas negativas. Y también cómo forjamos a través de este lenguaje, porque es la forma de percibirlo físicamente, ¿no? La autoestima y la realidad de esta persona. A mí me pasa como profesional, yo vengo de una trayectoria donde vienen pacientes en los cuales te dicen, el médico me dijo que esto no se cura, fue un mandato, el no se cura, ¿no es cierto? Y se lo dijo a través de las palabras, no sé, estos casos extremos quizás de una amputación, por una úlcera, y en realidad revertir todo esto a través de un lenguaje de autovalidación del paciente es tan importante como el tratamiento que podamos dar, ¿no? Entonces, es una herramienta extremadamente poderosa. Y yo entiendo que le podemos dar mucha importancia al lenguaje con un tercero, con el otro. ¿Qué dije, qué no dije? ¿Me pasé, no me pasé? En esta autorreflexión que podemos hacer en algún momento. Che, me zarpé con tal cosa. Pero, ¿y cómo nos hablamos a nosotros mismos? Fundamental, o sea, es cómo afecta en todo, se relaciona con todo, o sea, cómo te hablas a vos mismo es la base de tu autoestima, básicamente, y cómo te vas a vincular con el resto del mundo. Además de eso, me gustaría que tengamos en cuenta algo. Tenemos una parte del lenguaje que es absolutamente consciente, o que hacemos consciente, y una parte de selección de términos en el lenguaje que es absolutamente inconsciente. Podemos definir biológicamente cómo habla nuestro subconsciente y nuestro cuerpo. De esa manera, por ejemplo, hay una selección de palabras absolutamente inconscientes que a veces tienen que ver con funciones biológicas. Y generalmente esas funciones biológicas son las primeras que muestran sintomatología a la hora de alguna emoción atorada. Vamos a dar ejemplos. Una persona digestiva, me da mal sabor, no lo digiero, me cae pesado, no me lo banco. Atragantado. Estoy atragantada con esto, ¿sí? Una persona totalmente digestiva, ¿sí? Una persona circulatoria suele tener, es un flujo, es un movimiento, pulsa, y todo este tipo de términos que tiene que ver con el aparato circulatorio. Me late, ¿sí? Me late esto, no me late aquello, ¿sí? Bien. Y después tenemos otro grupo de terminología, ojo, estoy dando ejemplos, ¿no? Como por ejemplo,
es una cagada, y es una mierda, y lo tengo atorado, y eso es absolutamente intestinal, ¿vale? Entonces, hay un Pensé que ibas a montón, decir escatológico. patológicamente hablando, es así. Entonces, este grupo de términos, muchas veces están en nuestro lenguaje cotidiano y nosotros no nos damos cuenta que está definiendo absolutamente nuestro sentir biológico. Bueno, Está pero hablando de nosotros. en esto rescato muchísimo, ¿no? Que yo todo esto lo aprendí con vos, Marisol, ¿no? Porque no se trata simplemente del lenguaje, sino de escuchar. Porque vos siempre escuchás más allá de las palabras. Entonces, ahí, a partir de ahí, yo empecé a prestar un poco más de atención, ¿no? De escucharme qué digo, escuchar qué dice el otro. Y hasta incluso, por ahí, realmente con la palabra se definen tantas cosas, porque la persona cuando dijo esa palabra eligió entre muchas opciones inconscientes, ¿no es cierto? Pero salió esa, y no es casual. No, Tiene un y el lenguaje significado. no es inocente. También es importante que tengamos en cuenta que no solamente el lenguaje no es inocente, sino que el silencio tampoco lo es. Esas cosas que yo dejo de decir también dicen. Y muchas veces, ¿no?, por elección o por subconsciente o por prohibición de creencias mentales, dejo de decir lo más importante. Sobre todo cuando, en el caso mío, trabajo con conflictos que son absolutamente biológicos y que a veces tienen ahí una cerradura, un trueque, una cerrazón, una puerta trabada, y está justamente en esto, en el silencio, en eso que es imposible decir porque no puedo ni expresarlo, está prohibido. Y ahí viene el lenguaje no hablado, en que en eso sos una experta, ¿no es cierto? En pequeños gestos, que por ahí son quizás para otro podcast, ¿no es cierto? Porque ahora estamos hablando del lenguaje hablado, pero por supuesto que reconocemos la importancia, y de hecho en una charla y en una comunicación dicen que el lenguaje no hablado es el 70%, ¿no es cierto? Así. Es la actitud, cómo me estoy enfrentando a las personas que tengo en el entorno, si las miro o no las miro, si tengo una voz clara y fuerte o si estoy hablando entre dientes, bueno, todo eso, que también suman, por supuesto, a los datos y a la información que estoy dando hacia el otro. Entonces, esta conjunción de observar, escuchar y tomarme el tiempo quizás para hablar y decir, ¿no es cierto?, lo que realmente sume, que está bueno, ¿no? Porque no siempre pasamos por el filtro de la corteza prefrontal, es como que por ahí escribimos lo que nos viene a la cabeza. Sí. Yo tengo ese desliz de vez en cuando, ¿no? No, creo que la mayoría de los seres humanos. ¿Sabes qué me vino a la cabeza cuando decías esto de pensar y de razonar? Para empezar a llevar esto del lenguaje que estamos hablando y que no suene tan abstracto, tal vez, de alguna forma, como llevarlo a situaciones cotidianas. Y me venía a situaciones donde, no sé si han escuchado, que dice, no, si tengo que pedirlo ya no quiero. En diferentes tipos de vínculos. El otro debería suponerlo. Debería tener una bola mágica de cristal y entender lo que estoy pensando. Sí. Y me falló porque cómo no lo supo, o sea. Claro, la bola no ¿Cómo se le ocurre expresar la emoción que sea que yo espero de otra manera que no sea la que yo quiero? Y claro. Sí, y decirlo de otra manera, claro. No. O sea, ¿cómo me lo va a decir así? Sí, ahí hay un buen ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de algo que es muy común, ¿no? Esta historia de, necesito resolver porque no me llegan, yo quiero pareja y no me llega una pareja, y cada vez que encuentro
un hombre o una chica es casado o ya trae novio, ¿no? ¿Y qué es lo que le estás pidiendo a la vida? Y bueno, le estoy pidiendo una pareja, pero es que una pareja quiere decir dos. Pedir un compañero, una compañera, ¿sí? Un esposo, un amigo o una amiga con beneficio, usted claro al universo, porque el universo, Claridad. cuando le decís pareja, entiende dos. Es como un genio de humor retorcido, o sea, te lo puede malinterpretar. Sí. No dejen nada al azar porque es peligrosísimo. Sí, tal cual. Súper claridad, Bueno, pero de especificidad. es muy importante en esto, a lo mejor volviendo un poquito al autodiálogo, ¿no? Es muy importante cuando estoy en una situación de enfermedad, ¿no? Y constantemente me estoy repitiendo, no está mejorando, no está mejor, no estoy mejor, esto no avanza, esto no va bien, esto tendría que estar diferente, esto, y ahora se suma tal cosa, y yo no puedo hacer esto, y me limitan tal. O sea, es un diálogo tan intenso y tan tóxico adentro mío, ¿no? Genera todo el tiempo, quizás si hablamos de energías y de vibración, una vibración tan baja que está acorde con la enfermedad. Las vibraciones altas son más acorde con la sanación, ¿no es cierto? Entonces, elegir cómo nos hablamos, por lo menos tomemos conciencia. Sí, a mí me gusta hablar de energía que se contrae o que se densifica y energía que se expande, ¿sí? Cuando nosotros hablamos todo el tiempo de una enfermedad, tal como vos lo ejemplificás, Luján, o cuando estamos apropiándonos de la enfermedad, parece que no la queremos dejar ir nunca. Es verdad. ¿Sí? Es cierto, ¿sí? Es cierto. Mi Hashimoto y mi no sé qué, y tengo, ¿no? Sí. Mi diabetes, mi úlcera. Sí, mi úlcera. ¿Cómo está mi úlcera, doctora? Y bueno, suya, está muy suya, señora. Entonces, en ese caso, la orden en sí, las energías que usan un lenguaje que densifica, sostienen la realidad del síntoma. Lo voy a poner así. Eso es extremadamente importante lo que acabas de decir. Es fundamental. Y el uso terminológico que lleva a una amplificación de mi energía, a que entre aire, a que entre el sol, ¿sí? Lo pongo de esta manera para decirlo de algún modo, permite la nueva entrada de situaciones. Entonces, no me apropio de la enfermedad, es un momento en mi sintomatología física, hasta que yo vuelvo al equilibrio, ¿sí? Hablo de eso, si voy a mencionarlo, lo voy a mencionar con positivismo y con terminologías que representan salud y confianza en mi cuerpo. ¿Qué onda? ¿Cómo está tu úlcera? ¿No? La úlcera, y ya no es más mía, es la úlcera, ¿sí? Va mucho mejor, cada vez va más sana, tengo mucha confianza que prontamente me voy a sentir totalmente sana. Mira cómo se expandió la energía, en diferencia de cuando yo digo, mi úlcera, bueno, ahí va, ya vamos a ver qué es lo que me dice, y si este medicamento me hace efecto y va lento, y yo no sé qué va a pasar. ¿Ves cómo la energía es totalmente diferente? Para esto, todo en la vida. Si voy a hablar de mí, uso términos cuya energía del lenguaje amplifique, ¿sí? Cuando digo yo, o voy a hablar de mí, digo, yo estoy en un proceso, tengo mucha confianza en esto, sé que este proceso me lleva por un camino maravilloso, mi corazón está claro y lo estoy escuchando atentamente y voy por el camino que yo sé que vine a recorrer. Es muy distinto de decir, perdido y no sé, y me faltó energía. No siempre sabemos, hay que saber lidiar con el vacío. Entonces, me voy a disfrutar esta caída libre. Yo sé que voy en las manos del creador, ¿no? Y es muy distinto. La energía del lenguaje hace que nuestra energía física, nuestra energía mental, nuestra energía biológica se mueva distinto.
vibre distinto, yo digo, se alivie, se expanda en lugar de densificar. Totalmente. Vos Sí, sabés que espectacular. a medida que ibas hablando, me traía a poner otro ejemplo que no sea necesariamente de enfermedades como lo que venimos siempre Ujú. hablando, sino de que permea todo en la vida. Y acá me Así es. pongo en primera persona, los últimos 4 años yo estuve soltero. Eh, y mi discurso era como, no sé, el primer año de soltero era como mejor solo que mal acompañado, ¿no es cierto? Bueno, déjame solo porque estoy trabajando en mí, estoy trabajando en mi autoconocimiento, y así por 4 años. No, yo estoy bien, estoy muy bien solo, estoy siendo una mejor versión. Bueno, todos esos discursos y cosas, estaba totalmente cerrado a conocer a alguien. Y que no es que no hayan habido oportunidades, estaba cerrado literalmente. Y, y me pasó en diciembre para mi cumpleaños, que bueno, uno se replantea como objetivos y cosas, y fue como, estoy abierto, ahora estoy abierto, Claro. y no pasó Pero el mira, tiempo mira, y Benja, apareció. mira, mira lo que decía tu lenguaje. Más vale solo que mal acompañado, porque la única opción Ir a que estar mal sustituye al acompañado. estar solo es el estar mal acompañado. Entonces, Claro. si yo le estoy diciendo a mi subconsciente que llegue quien llegue, la compañía no va a ser buena, obvio que yo no me voy a abrir. Después agregué que la persona que llegara tenía que venir a sumar, después bueno, y ahora es que estoy abierto a una coequiper, a una compañera, y bueno, A una feliz buena y el compañía. universo, y a una buena compañera. Claro, Estoy bien solo y estoy bien acompañado. exacto. Y está todo Eso bien. fue, tal cual fue. Estoy bien solo y la persona que llegue va a ser para estar mejor juntos. Elijo compartir. Está muy bueno. Sí, abrir el corazón tiene sus miedos y hay mucho miedo a amar. Y sí, porque uno se pone vulnerable. Sí, Si decís sí, qué te claro. pasa y qué tenés adentro, te pones vulnerable, por supuesto. Así es. Ese Así es. lenguaje ya es más difícil. Sí. Y hay que compartir, y hay que dar lugar, y hay que dar espacio. Es toda una tarea, y es toda una tarea de aprendizaje personal. Y no me le echen la culpa al otro, que el otro hace lo que puede también. El otro Así trea. estamos. Yo siempre digo, el otro trea y el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que bueno, a utilizar la magia del lenguaje, los invito a escucharse y a utilizar el lenguaje como si fueran recetas mágicas. Está muy buen resultado. Eso me parece hermoso, ¿no? O sea, tomar conciencia de cómo hablo, ¿no? Mi mamá me hace acordar, es imposible no recordarlo, ¿no? Mi mamá te dice, no me ensucies el universo cuando decís una mala palabra. Entonces es como que tenés prohibido decir, no sé, la puta madre, no sé, cualquier cosa, no No lo vamos a censurar no vamos a ensuciar el universo. ¿Salió? Entonces, porque por ahí te desbordás y vos decís, bueno, y vos decís, ajá, bueno, entonces, ¿qué otra? En serio que es cuestión de hábito, ¿no? Y con esta insistencia de ella, uno empieza como a decir, bueno, no hace falta que yo diga estas palabras, puedo usar otras, ¿no? Si estoy como disgustada o si estoy molesta, y de hecho, hasta es como que en esta implicancia de decir algo quizás, qué macana, ¿no es cierto? Es hasta más suave y hasta generas otro sentimiento adentro tuyo, no el caos que significa una palabrota gigante, ¿no es cierto? Sí, podemos vivir la emoción sin palabrotas, pero hay veces que la emoción no la podemos dejar de vivir. En eso tenemos que estar bien claros, ¿eh? ¿Sí? Si cuando estoy enojado y cuando estoy encabronado y cuando estoy arrecho, como dicen los venezolanos, hay que dejarse estar enojado y hay que permitirlo al cuerpo sentir el enojo y nos tenemos que concentrar en eso y permitirnos estar enojados. El enojo es o el encabronamiento o lo que nos lleva muchas veces a una terminología un poco más mundana es una emoción muy útil
está cargada de energía para que logremos el cambio que estamos necesitando. Usemos la energía inteligentemente. Yo quizás voy a esto de tomar conciencia. Uno puede estar enojado y es sano permitirte enojarte. Ahora, no podés estar 24 horas enojado, ¿cierto? O sea que ahí hay algo que ya no junca. No podés estar meses deprimido. Pará. O sea, hay que ver las cosas desde otro lado, ¿no es cierto? ¿Y qué te estás repitiendo todo el tiempo? Y si todo el tiempo te estás repitiendo lo mismo, no estás teniendo las herramientas para salir de esto. Entonces hay que buscar a alguien que te ayude o que te muestre otras herramientas para poder salir de este bucle, ¿no es cierto? Entonces, cada emoción tiene su beneficio y tiene su función en el organismo y son absolutamente válidas. Ahora, persistir en esas emociones sin beneficios, digamos. Por tiempo ilimitado. Exacto, ¿no? Ahí ya las cosas cambian. Entonces, ahí sí ya tenemos que, como nosotros, tratar de buscar algún pequeño salvavidas. No sé, de algún lado yo tengo que encontrar un salvavidas. Cuando me empiezo a movilizar, alguna opción voy a encontrar, ¿no? Para que me muestre algo diferente y pueda yo tomar conciencia, porque si no, ni siquiera tengo la fuerza para cambiar todo eso. También, y estoy totalmente de acuerdo con vos, también es bien importante consultar con un médico, consultar con el psiquiatra, fijarme cómo están, ¿no? mis glándulas, mis hormonas, que muchas veces afectan muchísimo este tipo de patrón, pero si nos encontramos frente a un patrón mental que es circular, que es repetitivo y que es negativo porque no me trae beneficio así de fácil, no me es cómodo, no es positivo, busco tomar yo el control de mi mente. Mi mente trabaja para mí, mi mente es mi instrumento, lo hace bien, lo hace lo mejor que puede, pero si lo cargo con la energía que no es o le permito estar en el circuito que no es, ella va a seguir haciendo lo que puede. Es como hacernos conscientes de todas esas cosas. Vos sabés que mientras hablaban coincido en todo lo que dicen, y el otro día leía, yo trabajo mucho con marketing, y leía un informe sobre las tendencias y sobre lo que consume la gente y por qué las noticias y las cosas que indignan, que enojan, que son controversiales, generan tanto engagement, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque generan un circuito de dopamina, de recompensa por dopamina, en esa queja continua, en esa que vos te enardeces, que reclamás, que compartís, que qué sé yo, que genera el engagement para la red social, para el noticiero, para lo que fuere. En realidad estás teniendo como una recompensa de dopamina en el cerebro que te hace adicto a eso y te quedás en esa conversación enganchado. y en ese tipo de energía que no te construye. Es la dopamina de la chusma del barrio. Claro. O sea que el otro día he escuchado también algo súper interesante en esto de neurociencia y también un poquito de cábala que había estado escuchando, y decía que que el objetivo principal del cerebro es mantenerte vivo. Entonces, el objetivo principal de nuestro cerebro es mantenernos vivos. No es ser feliz, no es progresar en la vida, es mantenernos vivos, ¿no es cierto? Entonces, si es que no como de alguna manera educamos, si es que no lo combinamos quizás con un poco de alma, de espiritualidad, de sentido común, ¿no es cierto? Simplemente nos convertimos en algo muy, muy básico, ¿no? Entonces, esto de combinar un poquitito nuestro mundo 2D, 3D en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y saber que no es lo único que existe, saber que la palabra tiene una vibración, saber que el sentimiento tiene una vibración, que el pensamiento tiene otra, ¿no? Y tratar de como reeducarnos según lo que queremos y según a dónde queremos llegar. Esa es buena pregunta. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero que sea mi día cada hora, cada minuto, cada segundo?
¿Cómo Ahí- elijo ahí- sentirme? te interrumpo. Pues sabes que hay una imagen que a mí siempre me interpela y me encanta de cuando uno dice esto, qué quiero y que tiene que ser específico con el universo y todo. Imagínate que vas a una heladería y le decís al heladero, no quiero chocolate, no quiero vainilla, no quiero frutilla, no quiero... Y el heladero te va a mirar así como, dale, ¿y qué querés? Sí, sí. Saber lo que queremos es básico, o sea, no quiero... Lo que pasa es que el universo es muy creativo y cuando vos vas y le decís no quiero chocolate, no quiero vainilla y no quiero frutilla, corres el riesgo que te dé un cucurucho con algo incomible o el cucurucho vacío. Y es muy capaz de hacer una cosa así. Y te va a decir, pero no es lo que vos me pediste. Vos viste no querés esto, pero de esto no hablaste. Sí. Hablando de los no, el subconsciente no escucha el no. Elijo bien mis términos. Es bien importante. No quiero sufrir, tachale el no y escuchar lo que te escuchó el universo, escuchó quiero sufrir, ¿sí? Porque no le estoy diciendo quiero estar en paz. Ahí sí lo escuchó. Entonces, cuando voy a decirle algo al universo, me aseguro de que no haya un no. Si lo hay, busco el término opuesto en positivo para que la frase tenga sentido y sea un verdadero llamado mágico a lo que estoy necesitando. Y declararlo cambia todo el juego. O sea, que Así vos es. digas, no quiero sufrir, y la persona viene con eso, con no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir. Pero si logra declararlo, transformarlo y decir, quiero estar en paz, cambia todo. Ya la hiciste, diste vuelta a la página. ¿Se acuerdan que en uno de los encuentros les hablaba de dar vuelta a la página? Ahí dio vuelta a la página. Así que súper interesante el tema, muy, muy amplio, chicos. Muy, muy amplio. Bueno, Hermoso. nos gustaría que nos dejen preguntas Sí. para ir trayendo y para seguir hablando de esto, que realmente podemos hablar días enteros, me parece, del asunto. Es muy divertido. Así que eso, déjenos preguntas. Invitados todos a la magia del lenguaje. Me gustó Es verdad. Sobre todo a escucharnos y por ahí hasta reeducarnos, ¿no? Yo creo que hace pocos años empecé a tomar conciencia de realmente la importancia del lenguaje y empezar como a reeducar mi lenguaje y hasta a reeducar cómo me hablo, que antes no lo tenía presente. Súper importante. Yo salteña me decía qué opa, todo el tiempo me decía qué opa. O sea, era una cosa que, claro, decía, pero nena, o sea, y yo me acuerdo que con mi prima decía, che, te está diciendo qué opa, no dijimos que íbamos a cuidar el lenguaje, tenés razón, ya no tengo que decir qué opa. ¿No? Sí. Pero macana, o sea, por ahí se mueven como muletillas que uno las usa Sí. todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y esta como descalificación continua, ¿no? Qué boludo, qué opa, qué tonto. Vos decís, epa, para un poco. Sí, 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 muy cultural, ¿no? Sí. Observemos el marco cultural de nuestro lenguaje, cómo nuestra cultura, cómo nuestra familia, cómo nuestro entorno habla, qué cosas tomamos de eso y por qué lo tomo, de qué me sirve, para qué lo voy a usar, me ayuda a ir a mi objetivo. Son lindas las preguntas, son hermosas. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Vamos a esperar las preguntas mágicas del lenguaje y todos bienvenidos a compartir. Sí, a prestar atención y a reeducarnos en el lenguaje. Así es. Gracias, Chicos. chicas. Nos vemos. Un gusto. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Besotes.